En Radio Sur de Los Ángeles estamos junto a nuestros amigos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción que nos visitan, claro, semanalmente y siempre nos traen algún tema interesante de parte de la universidad para conversar. Hoy tenemos la presencia de Sandra Sepúlveda, psicóloga y académica de la universidad, y también está don Rodrigo Rivas Mora, subdirector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Cómo está, señora Sandra? Muy Bienvenida. bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno, yo creo que esto promete, porque usted es psicóloga y aquí nos va a develar algunas cosas bien importantes, ¿no es cierto? ¿Qué tal, don Rodrigo? ¿Cómo está, señor? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la Bienvenido. invitación. Adelante, adelante. Yo sé que ustedes van a dar a conocer un proyecto de alternancias y trabajo con los colegios y liceos. Ustedes no Claro que sí. solamente son una universidad, sino que también están en comunicación con un enlace con colegios y liceos para que los chicos vayan ya haciendo, puliendo sus habilidades, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Cómo va Bueno, eso? Cuéntenos, cuéntenos. vamos a contar algunos resultados. Yo voy a Don empezar a Rodrigo. contar resultados. Recién la semana ¿Ya? pasada nosotros, miento, esta semana, el miércoles, Ujú. eh, fuimos a Mulchen a certificar a 70 estudiantes de los tres liceos técnicos profesionales de Mulchen Mire qué y bien. a 30 profesores, tanto de enseñanza media como básica, que participaron de un curso en alternancia de hidrógeno verde. El hidrógeno El verde. hidrógeno verde. Mire. Este curso nosotros ya lo llevamos desarrollando durante 3 años con la municipalidad de Mulchen, a través del centro de energía que tenemos en nuestra casa Ujú. central en Concepción. Es un curso online y fue una hermosa ceremonia donde tuvimos presencia de nuestras autoridades de la universidad como autoridades del Ministerio de Educación y de la comuna de Mulchen, ¿cierto? Tanto directores como alcalde y jefe de DAEM. Eh, Eso es el resultado de un proceso de alternancia donde la universidad se vincula con los liceos Ujú. técnicos profesionales. A través de la formación, profesores de nuestra universidad capacitan a estos estudiantes y luego la universidad entrega certificaciones. Entonces, así como tuvimos esta maravillosa actividad el día miércoles, también le puedo contar que trabajamos con el Liceo Diego Portales Palazuelo, Liceo Comercial de Los Ángeles, con un proceso de alternancia, donde ahí hemos desarrollado, además de competencias técnicas, eh, en logística, en administración, un módulo, un taller, donde aquí nuestra experta docente, Sandra Sepúlveda, ha Ujú. sido parte de este proceso. Así que yo creo que Sandra nos puede contar Cuéntenos. no solo la parte técnica, sino que la otra actividad que nosotros desarrollamos que tiene que ver con empleabilidad. Sí. Bueno, este año la universidad, como Ujú. siempre, está viendo todas las opciones de cómo potencian más tanto a los estudiantes de formación a nivel universitario, pero también en este convenio de articulación con los colegios. Trabajamos exclusivamente un módulo pensando en los estudiantes de los colegios técnicos profesionales. Como bien dice mi colega Rodrigo, trabajamos con el Liceo Comercial, pero también trabajamos con el Colegio Más de Cabrero y el Liceo Politécnico de Huepil. También trabajamos con estas instituciones y la verdad que en ese sentido el aporte fue de que muchos de estos estudiantes que en primera instancia no van a ingresar al tiro a seguir estudiando, la idea fue otorgarles una herramienta para que ellos pudieran enfrentar este mundo laboral que es tan diferente, ¿cierto?, al mundo de su estudio. Y en ese sentido se pensó en qué es lo que le presentamos a ellos y desde ahí dijimos, bueno, presentemos la confección, de que ellos aprendan a hacer la confección de un buen currículum vitae que pueda ser entendido, leído, un currículum limpio, que sepan cuáles son todos los elementos o características importantes de este documento. Y luego de eso les enseñamos también algunas técnicas y alguna preparación para la entrevista laboral, pero desde su propio autoconocimiento. Y fue un trabajo muy bonito porque los chiquillos
se aprenden a conocer, a visualizar, a conocer todas sus habilidades que de repente ellos sienten que no la tienen tan desarrollada, pero en esta conversación, en estos talleres que vamos trabajando, empiezan a mirarse ya de una manera y a redescubrirse con estas competencias que ellos, cuando las conocen, las empiezan a trabajar mejor. Y desde ahí empezamos a trabajar y simulamos entrevistas laborales donde recreamos una futura entrevista laboral, ¿cierto? Y dándole la forma de cómo este estudiante podría presentarse desde bajar su ansiedad, su nerviosismo, a enfrentar estas realidades que de repente hasta las personas con experiencia, ¿cierto?, se ponen nerviosas. Entonces, fue súper entretenido y para ellos con un aprendizaje, diría yo, interesante, porque se enfrentaron a esta actividad desde hacerle preguntas, desde cómo se mostrarían ellos, háblame de ti, que es una pregunta que es muy recurrente en la entrevista laboral, y desde ahí, en este autoconocimiento que se trabaja previo a ello, bueno, en esta manera sencilla, auténtica, que hablar ante ellos, ¿cierto? Y desde ahí vamos haciendo algunas correcciones, cómo mostrarse, cómo hablar de ellos en forma natural, ¿cierto? Y también desde eso enseñarles que muchas veces la comunicación no es solamente lo que uno dice verbalmente, sino que la comunicación también es lo que uno no dice, lo que uno comunica con el cuerpo, o sea, la comunicación no verbal. Entonces, Exacto. eso fue súper interesante también del conocimiento de ellos, así que así fuimos abordando cada uno de estos talleres. Muy ¿Sí? importante, porque así Ujú. se aprende, como le digo, ustedes además saben interpretar incluso lo que uno no dijo. ¿Ah? Así es. ¿Qué fue de qué no me habló? ¿Ah? Ya no, Exactamente. Sí. y uno sale pillado al tiro con esas cosas, ¿no? Sí, Así que excelente esas habilidades, oye, sí, que sí. van a servir muchísimo a los chicos para toda su vida, no solamente para una entrevista laboral, para su vida Exacto. completa. Sí. Sí, estos talleres fueron muy bien valorados por nuestros estudiantes, Ujú, los estudiantes de los liceos, en primer lugar, que fueron a quienes eh, apoyamos este año, pero también internamente la universidad desarrolla estos talleres para los estudiantes que están en sus últimos años de carrera, principalmente cuando van a los procesos de práctica profesional o aquellos ujú. que ya están desarrollando sus proyectos de título para las carreras profesionales. Entonces, Sandra desarrolla estos talleres y obviamente hacemos una encuesta de satisfacción de la actividad, y la verdad es que ha tenido un alto impacto. O sea, los estudiantes reconocen, valoran mucho el trabajo de Sandra, porque sienten que la universidad también los está apoyando para la inserción laboral. O sea, no solamente entregarles el título, sino que vamos un poco más allá de prepararlos para que su primera entrevista sea exitosa. Eso es lo que andamos buscando. Que vivan esa experiencia en el aula, que sean sometidos a la simulación de una entrevista real, que sea Sandra los somete a una entrevista, los sienta delante de ella y empieza este cuestionario de preguntas y los estudiantes alrededor escuchando y ella corrige. No, esto es lo que tú tienes que decir en esta oportunidad, no hables de esto, hazlo de esta forma, menciona esto, lo que te están preguntando. O sea, la verdad es que es una simulación, pero muy, muy entretenida, porque estamos todos ahí atentos, me Me incluyo parece que participé de ella. genial, yo creo que ahí todos aprenden. Entonces todos aprenden y luego se cambian los roles y ahora pasa el siguiente Ya. compañero y también Sandra le sigue preguntando. Entonces, cuando se hace esta encuesta de satisfacción, o sea, el 100% de Ujú. ellos sale muy conforme, porque de verdad, me dice profesor, es una actividad que creo que me va a ayudar para poder encontrar trabajo. O sea, eso es lo primero que ellos reconocen. Y lo otro es que ellos dicen, hay cuestiones que para mí quizás son tan internas que no las hubiese puesto en el currículum, pero que la profesora Sandra me dice que son valiosas para una persona que también está entrevistando. Por ejemplo, el trabajo de pertenecer a un club deportivo. ¿Por qué tendría que ser tan importante, mi hijo? Y cuando ella me explica por qué sí es importante que tú pongas que eres dirigente de un club deportivo, entonces mi hijo sabe que yo, para mí eso no hubiese sido relevante, y ahí me doy cuenta que
No toda la gente es dirigente de un club deportivo, o sea, hay algo especial por ser dirigente. Entonces, eso, Alguna cualidad tiene. esa cualidad a lo mejor le va a Claro. servir para decir, persona que estamos seleccionando tiene características que esta otra persona no tiene, el trabajo de equipo, el liderar, Ujú. ¿cierto? Entonces, algo que para ellos de repente era tan natural y tan como personal, que no lo querían exponer en su currículum. Y ahí la profesora les hace ver que todo aporta, todo aporta. Claro, lo que pasa es que, complementando lo que dice Rodrigo, en este formato de currículum que en lo posible, ¿cierto? Tiene que ser limpio, sobrio, y en los espacios o en los apartados del currículum, si bien es cierto, uno siempre tiene que aportar al currículum con lo que va robusteciendo este currículum, con lo que más siente que va a aportar, ¿cierto?, a el cargo que se necesita o el perfil para el cargo, ¿cierto? Entonces muchas veces los estudiantes no saben reconocer eso, en el sentido de que desarrollan diferentes actividades, y como bien dice Rodrigo, hay muchos que son dirigentes tanto de clubes Ujú. deportivos o que participan en otras eh, obras, por así decir, donde ellos encabezan varias cosas. Entonces, en esos otros apartados del currículum donde uno pudiera poner en otras experiencias, ahí se plasma eso. Entonces, al hacer la lectura de este documento, uno también va viendo esas habilidades, dice, ah, mira, pero también tiene esta habilidad de liderazgo, mira lo comprometido, esta Ujú. capacidad de empatía, porque de repente hablamos de la empatía muchas veces, pero no somos tan empáticos. Entonces son formas, ¿cierto?, de expresarla y de ellos Mm. mismos ir reconociendo estas habilidades y estas competencias que finalmente en la selección de personal se valoran muchísimo. O si tiene la capacidad de liderar, si tiene la capacidad de formar equipo, ¿cierto? Hasta qué tipo de líder puede ser. Entonces, eso los chiquillos lo empiezan a mirar así, y desde esa mirada, desde ese autorreconocimiento, ellos empiezan a potenciar ya estas competencias, ¿sí? Así que es súper interesante el trabajo que se va haciendo con los estudiantes, tanto dentro de la universidad y este año que se incorporó por estos planes de vinculación con los liceos técnicos a los colegios, y Ujú. la verdad que los chiquillos también eh, le fue muy simpático verlos, porque todas estas actividades se Ujú. lleva el colegio a la universidad. Claro. Entonces desde ahí ellos experimentan llegar a la universidad, sentirse como un alumno en la universidad en Claro. ese momento, y además de eso me están preparando para enfrentar Ujú. esta posible entrevista laboral que pudiera tener. Y no solamente eso, o sea, este es el comienzo que uno puede decir para una entrevista laboral, pero también es prepararlo con sus habilidades, el reconocimiento de ellos mismos para enfrentar cualquier tipo de situaciones, porque en este mismo planteamiento que uno puede decir es un apresto laboral, pero también se le dan las herramientas hasta de resolución de conflictos en las conversaciones. Entonces, eso es súper interesante, cómo ya desde una comunicación asertiva, desde la escucha activa, ellos como ya saben en primera persona cómo hacer ese planteamiento. Entonces, eso es súper interesante y a ellos les llamó mucho la atención. Entonces, desde ahí todo comunica, desde los gestos, ¿cierto? El acompañamiento, desde la misma mirada, desde la expresión facial, Ujú. desde el tono de voz, ¿cierto? La intensidad de la voz, cómo puede afectar. Y lo más importante de todo esto, de que ellos reconozcan a ellos mismos su mismo conocimiento y la confianza que ellos tienen. Porque cuando ellos ya se conocen, es tanta la confianza que se tienen que finalmente la entrevista va a ser un diálogo como una conversación normal con cualquier otra persona, porque ya la empezaron a experimentar. Entonces, eso es lo entretenido, eso Bien. es la sensación que a ellos les queda, y desde ahí también empiezan a autorregular sus mismas ansiedades, porque ya conocen, entonces lo empiezan a practicar.
Así que eso es lo que les puedo O sea, contar con respecto a esa experiencia que ha sido tan linda, tanto para ellos y para mí como profesional también verlo. oye, es una experiencia que proporciona en el fondo un tremendo crecimiento también, un crecimiento sin duda. Sí, del joven, ¿no es cierto? Y no, como decíamos, no necesariamente para lo laboral, es para su vida completa. Se exactamente. sirve para todo, es una experiencia de crecimiento. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con los alumnos? Lo conversamos así muy poquito antes de entrar al aire. ¿Qué pasa con, mire, les voy a exponer yo, ¿qué pasa con ese alumno que está ahí porque lo mandaron a estudiar algo? Eh, ¿Cómo resuelve él a lo mejor esto también lo ayuda? Sí, Claro, sí, por conocerse a sí supuesto. mismo, adquirir más confianza en sí mismo, más aplomo, saber, eh, en el fondo, conocerse a sí mismo, porque él no se ha visto, él está desde dentro siendo él solamente, pero la verdad es que nunca se ha mirado al espejo, a lo mejor nunca le han ayudado Claro, a identificar cuáles son sus claro. características, y ahora que se conoce mejor, tal vez sí pueda tomar una mejor decisión. Sí, Sin por duda. supuesto. Siempre existe un acompañamiento y la verdad que la universidad en ese aspecto del día uno, de cuando ingresan los estudiantes a estudiar, Ujú. empieza este acompañamiento y eso se llama dentro de la Universidad Católica eh, de la Santísima Concepción, se llama Programa de Acompañamiento al Estudiante, Ujú. donde la universidad, antes de comenzar las clases oficiales, en el mes de febrero, se asigna toda una semana de recibimiento a Mira. este estudiante. ¿Y en qué consiste este acompañamiento? Efectivamente, en ayudar al estudiante a regularlo, ya sea en las materias académicas, tanto en todo lo que tiene que ver con el área de ciencias, matemáticas, lenguaje, y por otro lado, dentro de esa misma línea, está todo el acompañamiento psicoemocional, donde entramos nosotros como equipo de psicólogas de la universidad a Ujú. trabajar con los estudiantes y desde ese día nosotros en nuestras conversaciones empezamos, le Mira. preguntamos al alumno, y cuéntame por qué llegaste acá, desde por qué te matriculaste a la Ujú. universidad, por qué te interesó esta carrera, y los estudiantes empiezan a dar, digamos, su discurso, ¿cierto? Y la Ujú. verdad que en muy pocas ocasiones nos encontramos con situaciones, existen, pero se ha dado que en muy Ujú. pocas ocasiones. Entonces, el planteamiento ante eso es que ellos se vayan conociendo y dentro de la misma carrera y que tomen esta oportunidad de estudio como un aprendizaje que puede ser una oportunidad, muchas veces inclusive para optar dentro de una carrera dentro de la universidad, otra quizás. Ujú. Pero nosotros trabajamos con le damos mucha importancia a que el estudiante eh, tenga su propio autoconocimiento. Entonces, y los ponemos en situaciones, ¿qué le ocurriría si en tal situación, desde una exposición, qué le pasaría haciendo una disertación, qué Ujú. emoción a él le pasaría en el transcurso de eso, qué emoción a él en el fondo lo invadiría, que puede ser el miedo, la ansiedad, qué le pasaría. Entonces Ujú. desde ese autoconocimiento el estudiante va teniendo varios recursos en realidad que ya va manejando después. Y como el grupo de profesionales que lo recibe, tanto los académicos de las diferentes áreas como desde la unidad de acompañamiento psicosocial para el estudiante, la verdad que también nosotros somos sus docentes durante el año, entonces nosotros los recibimos, los estudiantes entran en una relación de mucha confianza con sus docentes. Es un docente que es muy cercano al estudiante y que ellos se atreven a ir, eh, digamos, conversando algunas situaciones, ¿cierto?, que van ocurriendo y cómo nosotros los vamos ayudando un poquito en ese desarrollo. Y yo diría que eso se valora mucho en la sede acá en Los Ángeles, Ujú. porque es una sede que encuentras al docente, que encuentras a los jefes de área, donde tú, el estudiante, encuentra una respuesta. O sea, no vas a ser un estudiante anónimo, indiferente, donde se identifica. Nosotros tenemos muchos estudiantes, pero nosotros ya identificamos
con todas sus cualidades este estudiante. Entonces, eso también tiene un reconocimiento y el estudiante lo valora. Entonces, desde ahí va el acompañamiento desde la universidad y desde el sello identitario, que se trabaja también con ellos desde el primer día. De hecho, hoy nosotros tenemos esta tarde un café vocacional. Invitamos a los estudiantes de enseñanza media que están quizás en esta incertidumbre de poder reconocer cuáles son sus habilidades o cuál es su vocación. Entonces los invitamos esta tarde a nuestra universidad a un café vocacional donde va a tener una conversación directamente con el jefe de carrera para conversar sobre lo que hace un titulado. Muchas veces sabemos el nombre de la carrera, pero efectivamente en qué se desempeña, cuáles son sus cargos, sus funciones en una empresa. Muchas veces asociamos que un trabajo tiene un nombre muy tecnológico, pero quizás está orientado hacia otra parte, claro. Y que el estudiante se sorprende cuando dice, pero esto es lo que hace un topógrafo, por ejemplo, que claro. Nosotros decimos, ¿qué es un topógrafo? Y cuando el profesor le muestra que no es solo el trabajar, ¿cierto?, en el terreno, haciendo la nivelación, que es generalmente lo que uno entiende, cuando él le empieza a hablar del mundo de la topografía y las tecnologías asociadas hoy a la topografía en base al posicionamiento satelital, la verdad es que ese estudiante se va más convencido de que esa carrera tiene oportunidades y que no es solamente ocupar un tacómetro para medir un nivel. O sea, eso es lo que queremos ver, que esto es la primera impresión que tiene un estudiante o la baja conocimiento de una carrera, de repente limita porque falta esta conversación. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en la tarde, a partir de las 17 horas en nuestra sede. Hemos convocado a muchos estudiantes que nos van a acompañar y la idea es que puedan participar en diferentes mesas y conocer, dialogar con los respectivos jefes de carrera para que tomen una decisión más informada. Eso es lo que nosotros siempre le decimos a nuestros estudiantes. Si vas a estudiar y si además tienes el beneficio de la gratuidad, que lo pagamos todos los chilenos, lo que esperaríamos es que tú tomes una decisión informada y que no te arrepientas a mitad de carrera que no era lo tuyo. O sea, mientras más información tiene un estudiante, mejor es la decisión, mayor va a ser, ¿cierto?, la tasa de aprobación de su asignatura, de titulación, o sea, ganamos todos. En definitiva, ganamos todos. Como país vamos a ganar. O sea, invertir de mala forma en un estudiante que se arrepiente a mitad de la carrera, yo creo que no le hace bien al país. Entonces, esta es la oportunidad que tiene alguien que aún está en este momento de incertidumbre, me estoy preparando para la prueba, me gustaría estudiar esta carrera, pero quizás desconozco cómo son otras carreras similares. Hoy es la invitación, 5 de la tarde, Caupolicán 276, para que tenga esta entrevista personal con los jefes de carrera y pueda conocer en detalle en qué se desempeña un profesional que tenemos en la Católica. Y agregar también a lo que plantea Rodrigo en este café vocacional, que no solamente con los jefes de carrera, sino que también existe la instancia que están los estudiantes mismos, son los que trabajan en este proceso de orientación también en admisión de la universidad. Entonces, tiene la posibilidad el estudiante de conversar con otro estudiante que ha pasado absolutamente por las mismas circunstancias de él, de esta incertidumbre, de esta carrera, de que le expliquen también la malla, porque... alguien que ya estuvo ahí. Alguien que estuvo ahí y que vivió exactamente lo mismo. O sea, desde entender la malla. ¿Qué significa una malla? Entonces, ¿qué asignaturas de repente son más complejas que otras? Y desde la perspectiva, ¿cómo la pueden abordar? Eso también es súper interesante que los alumnos conozcan, porque eso también a ellos les transmite cierta tranquilidad y, ¿por qué no decir seguridad? Porque ya sé y ya reconozco en estas mallas que a lo mejor, si bien es cierto, a mí me puede gustar la carrera, pero siempre en una carrera hay asignaturas que son más complejas que otras. Pero a lo mejor ya con esta conversación que puedo tener con el jefe de carrera y los estudiantes, puedo ver cómo la pudiera abordar con anticipación. Entonces eso también es súper interesante en estas conversaciones. ¿Sí? Qué bueno. Yo me acuerdo el caso de algún amigo con quien uno conversa y claro, los tiempos de la universidad aquellos eran otros, ¿no? Sí. Pero me contaba que existía que
él pensaba una cosa antes de entrar a la universidad. Luego, al estar en la carrera, nada que ver con lo que pensaba que era. Exactamente. Y después al egresar y ponerse a trabajar, otra vez nada que ver con lo que, con lo que Exactamente, estaba. sí. Por eso se hace súper interesante estas Muy conversaciones bueno, po. antes de, aparte de que cada vez la universidad es más amigable con el Sí, estudiante. exacto. No es la misma Logra un universidad de mucho mejor antes. resultado personal. Exactamente. Y eso es lo que queremos, porque en el fondo queremos formar a Ujú. profesionales, pero también con un buen desarrollo personal, Como decía, con un ¿cierto? sello de la Es el universidad, sello. que el sello de la universidad en el fondo es que se preocupa de los alumnos. Así Sí, es. ¿Ah? sin Están duda. preocupados no solamente de la parte técnica, de la parte de instrucción, sino que también de que sea una persona íntegra. Sí, Y también le enseñan ahí que, qué sé yo, oiga, no, estas cosas no se hacen. Esta parte exactamente. no va, esto no, no, Sí, no corresponde. sí. Y también para retomar un poquito el tema de este acompañamiento, el ¿Mm? PIMBU en la universidad, este primer acompañamiento que se hace, tiene un momento uno y después dentro ya del año académico va con diferentes momentos de apoyo desde la unidad de acompañamiento de los estudiantes, donde, por ejemplo, en el área de salud de los estudiantes se trabajan desde talleres de eh, buen trato al usuario, resolución de Ujú. conflictos, ¿cierto? Y que son súper importantes hoy día porque en salud hoy día hay que privilegiar, ¿cierto? La buena atención, ¿cierto? Y eso Sí, dentro del sello de la por universidad, supuesto. dentro de la catolicidad que se vive como Ujú. formación, es súper importante. Y vamos a decirlo también, que algo que está muy al debe hoy en día, precisamente es la salud mental. Sí, Sí. ¿Ya? exactamente, Y eso forma parte de interesarse por el alumno y también de cómo está, cómo se siente, exactamente. Sin duda. qué le pasa. Sí, ¿Ah? exactamente. Eso te mantiene estable, te Sí, mantiene seguro, te mantiene con todas las ganas de seguir adelante. sí, Así que así es. una maravilla, bien, bien, Estamos de excelente. Sí. acuerdo. Sí. Don Rodrigo Rivas Mora, subdirector de la unidad de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y Sandra Sepúlveda, psicóloga y académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, hoy nos acompañan en Radio Sur de Los Ángeles. ¿Algo más que tengamos para algo que In- quede en el tintero, mi amigo? por supuesto, Cuéntenos. invitar a Usted tiene todos que los estudiantes a de cuarto matricularse. medio a matricularse. Las Desde ya matrículas están están listas ahí, las abiertas. están esperando ahí. Estamos a- tenemos matrículas abiertas. De verdad es que estamos muy contentos porque nos ha ido muy bien. Ujú. Hay carreras que han tenido alta demanda. Por lo tanto, creemos que vamos a tener un exitoso año 2025. Pero invitar a todos los jóvenes, a los papás también, para que se puedan informar, conocer de nuestras Ujú. carreras. Ya iniciamos el proceso de matrícula. Algo súper importante que la Universidad Católica, en esta facultad tecnológica que es la que tenemos en Los Ángeles, no exige puntaje PAES para matricularse. Es Ujú. decir, puedes ser ingeniero en administración de empresas, puedes ser ingeniero industrial, puedes ser constructor civil, puedes ser técnico en educación de párvulos, Ujú. técnico en actividad física y salud, en enfermería, construcción, topografía, administración, logística, automatización, y creo que no se me escapa ninguna, sin PAES. Mira, Y ya estamos en proceso de matrícula, o así sea, que los sin invito estresarse. sin estresarse. ¿Ok? ¿Ah? Matricúlese. Estamos adscritos a gratuidad, es decir, Ujú. que el estudiante que obtiene el beneficio de gratuidad no va a pagar matrícula, no va a pagar arancel durante la duración de su Mira. carrera. Por lo tanto, la invitación es para que se acerquen a nuestra sede de Los Ángeles, ubicada en Caupolicán 276. Ahí está el equipo de admisión esperándolos para recibir, atenderlos, darles la información necesaria. Solo requieren llevar su cédula de identidad, porque la documentación de Ujú. notas y registros están en línea a través del ministerio, y elegir la carrera que quieren. Hay una opción de postular hoy en día también, es decir, hacer como una reserva, pensando que a lo mejor aún no está decidido, que es súper interesante porque esa reserva de alguna forma, la postulación les Ujú. genera una reserva de matrícula, ya que el que ya está decidido puede ir y matricularse directamente con nosotros. Así que todas y Directamente. todos invitados Mira, a matricularse en la UCSC para el 2025. excelente. Y no olvidarse del cafecito de hoy, ¿eh?
O el cafecito de hoy. El cafecito a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, de 17 a 18 horas, todos los jefes de carrera Mire, dispuestos para conversar y orientar para que tomen una mejor decisión. excelente. Así Muchísimas es. graras por venir a vernos. Gracias, Gracias. gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Si Dios quiere, será hasta la próxima oportunidad.